debate allá en Afganistán. ¿Qué es lo que está ocurriendo en torno a esta violencia despiadada de los talibanes y que ya empiezan a reprimir a las mujeres y sobre todo a las protestas? Lo que ya se venía a venir, aunque ellos se quieran presentar como una versión light o deslactosada o descafeinada. Agustín Berea, él es investigador en temas de Medio Oriente y especialista en la materia. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para que nos diga, por favor, frente a qué estamos en esta situación, cuál es el peligro contra las mujeres que no hemos dimensionado, creo, todavía del todo y que debemos estar conscientes de lo que se está viviendo allá, que es ya un tema de debate internacional. Ya empezaron a reprimir las protestas incluso de los disidentes en Afganistán. ¿Qué nos puedes decir, doctor, de lo que se está viviendo al otro lado del mundo? Sí, hoy 19 de agosto se marca, es el día de la independencia de Afganistán, cuando hace 202 años Afganistán firma un tratado para que lo saca de la influencia británica oficialmente. Y entonces, dentro de las manifestaciones para rememorar este día, muchas personas sacaron la bandera afgana, la bandera tricolor, y en este contexto es que hemos visto las primeras señales de represión por parte del Talibán. ¿Por qué? Porque el Talibán evidentemente no le parece o rechaza fuertemente cualquier expresión de apoyo a esta idea de Estado-nación que se intentó formar en los últimos 20 años. Entonces sí sabemos que en algunas provincias, en Kabul no, en Kabul hubo una presencia sólida de gente armada, pero no se abrió fuego. ¿Por qué? Seguramente porque saben que hay mucho más atención internacional en Kabul, ¿no? Pero en zonas de provincias, pues, digamos, más alejadas, donde no hay tanta atención internacional, sí sabemos que ya hubo casos de talibanes abriendo fuego contra la población civil, únicamente por sacar la bandera tricolor que ha identificado a Afganistán en los últimos 20 años, y todo parecería indicar que efectivamente, como dice usted, a pesar de las promesas de tener una versión revisada de este movimiento de Islam político, todo parece indicar que por lo menos, aunque sea en las zonas más alejadas de Kabul, la política seguirá siendo de represión tanto para las mujeres como para todos los sectores que rechacen las políticas del Talibán. Bien, ¿qué se espera con lo que anuncia, por ejemplo, ayer Marcelo Ebrard? No sé si te fijaste, maestro, en cómo pudiéramos ser país de refugio. Sí, pues digo, me parece que es consistente con la historia y con la política histórica mexicana, ¿no? Que en México, en general, si nos podemos ir con el exilio español, con la recepción también de una migración argentina importante, la migración libanesa no se diga. Históricamente México ha sido un país, incluso si pensamos en el embajador Gilberto Bosques, ¿no? Que también trajo refugiados de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. México tiene una historia larga de aceptar a refugiados. Pues me parece bastante loable que el gobierno mexicano pues tenga estas expresiones de solidaridad, pero sí quiero mencionar y hacer hincapié en que no es únicamente procesar las visas y conseguir un avión y traer aquí a niñas y mujeres afganas para allí. ¿Dónde las vas a poner? ¿Cómo vas a promover que se integren a la sociedad mexicana? ¿Les vas a dar clase de español? ¿Les vas a procurar eh, una subsistencia? Digamos, el proceso de migración que a mí me tocó vivirlo cuando dentro de la organismos de la sociedad civil con el tema de los sirios, es un proceso complejo, no es va a ser puede ser un fracaso si únicamente traes a las personas y las dejas ahí desamparadas. Para que sea un éxito, un proceso de migración y de asilo, tiene que haber un esfuerzo concertado para promover la integración de las personas que traigas a México. En la Segunda Guerra Mundial, básicamente fueron
pues los españoles, ¿no? Los que se refugiaron en México. ¿O qué otros datos tenemos? Aunque también bueno, la llegada de los italianos fue también aquí a Sonora, de hecho, hay historia al respecto. ¿Qué otras naciones europeas? Los alemanes, entre alemanes también, por ejemplo. ¿Qué datos arroja la historia? Pues la migración más nutrida y que ha tenido más impacto en México definitivamente fueron la mayoría de republicanos españoles, ¿no? Durante la Guerra Civil, pero también hay pues bastante migración polaca, por ejemplo. Tenemos ahí una escritora muy famosa, ¿no? Poniatowska, que es justamente de origen polaco, de una de tantas personas que también huyeron de Europa Oriental y que llegaron a México. También podemos hablar de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Que es Scheinbaum, que también es un apellido de Europa central, alemán. También en México hay una población judía ashkenazi, que son originarios de Alemania, de Polonia, que también bastante nutrida, que la mayoría también llegó en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y la otra que no se puede, que no podemos pasar por alto es la migración libanesa, ¿no? Que ha llegado en distintas olas, casi desde el principio del siglo XX, y que incluso hasta fechas muy recientes todavía se dice hay más libaneses en México que incluso en Líbano, porque constantemente hemos seguido recibiendo libaneses y en algunos casos esos mexicanos de origen libanés, no solo pensemos en Carlos Slim, también pensemos en Sabines, el poeta, son de origen libanés. ¿Cómo cuántos refugiados pudiera recibir México? ¿Cómo es ese proceso, doctor? A lo mejor me estoy adelantando a lo que pudiera venir. Pues es, no sabemos en realidad, a partir de las declaraciones que ha hecho la Cancillería, no podemos saber cuántas personas esperarían traer a México. En realidad es todavía muy especulativo. Lo que normalmente sucede, basado en mi experiencia con refugiados sirios, es que como México no tiene una presencia física sustancial en la región, dependemos de aliados internacionales, no solo para traer a las personas, digamos, es poco probable que México mande aviones, no tenemos ni siquiera embajada en Kabul, ¿no? Quien representa a México en Kabul es el embajador de México en Irán. Entonces, e incluso llevar una aeronave mexicana de México a Teherán y de Teherán a Kabul es muy complicado. Entonces, normalmente dependemos de aliados internacionales y yo asumiría que como va a funcionar esto en muchos casos, es muy probable que dependamos de la logística estadounidense y que muchos de los candidatos que tengamos o solicitantes de asilo serán personas que no son elegibles para irse especialmente a Estados Unidos o a Canadá y que en esos casos nuestros aliados internacionales, tanto organizaciones de la sociedad civil como gubernamentales, nos dicen, oye, tenemos estos candidatos que nosotros no podemos, no son elegibles en nuestro programa, pero a lo mejor serían elegibles en tu programa de asilo. Normalmente, o por lo menos en el caso de los sirios, así es como funciona. Pues muy interesante, maestro Agustín Berea, investigador en temas de Medio Oriente, y si nos permites te vamos a estar consultando, porque este tema apenas empieza y va a dar mucho de qué hablar, Agustín. Sí, por supuesto, la próxima semana debe ser crucial para que sepamos cómo va a reaccionar ya propiamente la comunidad internacional y para dónde va este nuevo gobierno del Talibán. Gracias, buenos días. Gracias, buen Estamos en día. contacto. Suscríbase al canal de YouTube, es gratis.